Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos mi esposo, Javier Pérez, y yo, Marta Garza, para compartirles un mensaje de la Palabra de Dios. Y queremos darle una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 2 de enero de 2021, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estará orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y seguirnos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, y aunque no podemos reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la Palabra de Dios. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y por las noches a las 8 de la noche, también de lunes a viernes, estudios de los Salmos. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con familiares y amigos. Ahora quiero presentarte nuevamente a mi hermano Javier Pérez, quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabremos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Javier. Adelante con el mensaje, por favor. Me voy a quitar el cubrebocas. Ya ahorita en estos tiempos pues es necesario traerlo siempre, aunque aquí pues nos separa un vidrio que ya pusieron los hermanos que se dedican a esto. Precisamente quiero dar en esta mañana las gracias al hermano Carlos Martínez por su disposición para hacer este video. Y pues como es el primer video del año, queremos empezar con algo muy especial. Y pues como es época de que todo el mundo estamos haciendo propósitos, bueno, pues este video o esta plática la hemos nombrado pues un propósito de año nuevo, que yo creo que ustedes lo van a disfrutar y lo van a entender perfectamente bien, pues porque hablamos de la palabra de Dios. En primer lugar, les quiero comentar que esta plática la hicimos a través de este folleto o este librito que se llama Religión o Cristo. Este librito tiene un significado muy especial para mí, porque cuando yo conocí a mi esposa Marta la primera vez que salí con ella, que fue a tomar un café, y que pues estábamos hablando que los dos éramos cristianos y empezamos a hablar de las cosas de Cristo. Ella me quiso regalar esa primera vez que yo salí con ella este librito que tiene, pues como les digo, tiene un valor muy especial para mí. Y pues les quiero decir que esa noche pues lo leí esa noche muy rápido. Es un libro muy fácil de leer, muy entendible y que va directamente hacia las personas que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento yo ya tenía a Cristo en mi corazón, pero lo leí como quiera y me dejó muchas enseñanzas que posteriormente pues he ido compartiendo a través del tiempo. En esta ocasión pues nos vamos a enfocar solamente en un capítulo, es el capítulo 2, lo considero uno de los mejores capítulos. Todos son muy buenos, pero en especial este tiene algo que es el llamamiento para aceptar a Dios en nuestro corazón. Es el capítulo 2 y pues yo quisiera empezar con una pregunta con ustedes en esta mañana, y esa pregunta es: ¿se han preguntado ustedes alguna vez cuándo y dónde se puede ser cristiano?
porque hay muchas dudas acerca de todo eso. O sea, muchas personas tienen ideas acerca de cuándo uno puede recibir a Jesús. Algunas personas dicen que cuando se es bebé, algunas personas dicen que cuando se tiene 12 años, otros que cuando se es mayor de edad, otros que cuando se tienen problemas muy fuertes, otros cuando no se tienen problemas, otros cuando empieza el año precisamente, otros cuando termina el año. Realmente no hay la gente desconoce cuándo uno puede ser cristiano. Bueno, a través de este librito, Religión o Cristo, pues aquí nos dice cuándo es el momento ideal y adecuado para nosotros poder ser un buen cristiano y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Como vamos a empezar leyendo los versículos en los cuales vamos a basar nuestra plática, nuestro estudio de esta mañana, y es Lucas 23 del 32 al 43. La hermana Marta, mi esposa, pues ella les va a leer los versículos. Si ustedes quieren seguirlo en sus Biblias, es la Biblia Reina Valera 60, ahí lo pueden encontrar. Hay otras Biblias también, cambian un poquito las palabras, pero el sentido es exactamente el mismo. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios en Lucas 23 del 32 al 43. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es, hermanos. Son los versículos de la porción de la Biblia que vamos a tomar este estudio. Y como nos podemos dar cuenta, pues este pasaje es una de las partes más difíciles de las Escrituras, que nos habla de los últimos momentos que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la humanidad. Cuando estaba en la cruz, 2 hombres lo acompañaban, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos la Biblia nos dice que eran personas malas, eran malhechores. En muchos versículos de la Biblia nos indica que estas 2 personas pues eran de lo peor, como ahorita lo pudiéramos tomar como si fueran, valga la palabra que se va a usar, de los malitos. Eran personas malas, eran ladrones, eran personas que habían hecho mucho daño a muchas personas. Ambos estaban muriendo en ese momento porque habían sido, fueron juzgados para que fueran muertos, crucificados, y estaban junto con nuestro Señor Jesucristo. Ambos estaban muriendo. Sin embargo, aquí lo interesante de este estudio es que nos dice que uno ahorita está en el cielo, uno de esos ladrones, y el otro está pues en la eterna condenación. Entonces, aquí Dios nos está mostrando que hay solamente 2 clases de personas en el mundo para Él, que son los salvos y que son los perdidos. Él dice que nada más hay las personas que van camino al cielo
o los que van a la condenación eterna. Nosotros, al contrario, aquí en la tierra, nosotros clasificamos a las personas de muchas maneras. Los clasificamos si son blancos, si son morenos, si son amarillos, si son negros, si son morenos. O sea, hay muchas clasificaciones que nosotros hacemos. También clasificamos a las personas como mexicanos, como estadounidenses, como holandeses, como franceses, como japoneses. De 1000 formas nosotros los podemos clasificar. También, si ustedes se dan cuenta ahorita, en estos tiempos, también los clasificamos si son tigres, o son rayados, o son del América, o son de cualquier otro equipo de fútbol. Entonces, nosotros tenemos esa disposición a querer clasificar todo de muchas maneras. El Señor, Dios, nos dice que solamente hay dos grupos en los cuales podemos pertenecer: los salvos y los que están perdidos. Entonces, aquí yo quiero reforzar esto con un versículo que viene siendo Lucas 23, 32, 33, para ver el panorama de qué es lo que está sucediendo ahorita en este momento. Dice así: también llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, bueno, también en la Biblia solamente hay 2 caminos, el ancho y el angosto, y esto lo podemos ver en Mateo 7, del 13 al 14, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así es. Entonces, tenemos que Dios clasifica a los hombres según su actitud hacia su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto es muy importante de reconocer, hermanos y amigos que nos están escuchando. Dios nos clasifica a nosotros simplemente por la actitud que nosotros tengamos hacia nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en Él y lo aceptamos, estamos salvos. Si nosotros lo rechazamos, quiere decir que vamos camino al lugar en donde nadie quiere ir. Donde estas personas que no han aceptado a Cristo, pues son condenados. Entonces, también encontramos aquí algo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Jesucristo es el divisor de los hombres. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, con su nacimiento, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, resulta que la humanidad se dividió. Si ustedes toman en cuenta la historia, se dice que es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, a partir del nacimiento de Cristo, nosotros podemos encontrar que todos los años están referenciados al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahorita en el 2020, este año que ha sido muy difícil para nosotros, pues quiere decir que se está referenciado hacia el año en que nació nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que todas las personas, creamos o no creamos en nuestro Señor Jesucristo, le tenemos que dar honra, porque todo está hecho, pues, desde su nacimiento, las fechas. Entonces, las fechas para nosotros son tan importantes porque nosotros nos regimos en nuestra sociedad ahorita por medio de las fechas. Entonces, si usted quiere ir a cobrar un cheque y no trae fecha, pues no se lo van a querer cambiar. O si un documento de su propiedad, de alguna propiedad que usted tenga, no tiene fecha, pues tampoco va a tener validez. Entonces, querramos o no, nosotros tenemos que aceptar que nuestro Señor Jesucristo, pues es el divisor de los hombres. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es muy importante entender esto, porque nos da mucha luz
acerca de lo que viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué otra cosa les podemos comentar acerca de esto? Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo hizo milagros extraordinarios y murió de tal manera que todos los hombres en todas partes están obligados a reconocer la grandeza de su persona por medio de, fíjense precisamente, de las fechas. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos también la otra parte que divide a la humanidad, porque su muerte separa. Entonces, en el momento que nuestro Señor Jesucristo nace, pues divide la humanidad, pero en el momento en que Él muere, separa a toda la humanidad. O sea, bueno, más bien, lo voy a poner desde esta perspectiva. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se divide la historia de la humanidad. Con el fallecimiento de nuestro Señor Jesucristo se separa toda la humanidad. Cuando pendía de la cruz, dos hombres lo acompañaban, uno a su derecha y otro a la izquierda. Estos dos hombres, que son pecadores condenados, representan a toda la humanidad, lo querramos o no. Estas dos personas, estos dos ladrones, estos dos malhechores, representan sin lugar a dudas a toda la humanidad. Entonces, podemos leer en Romanos 3:10, hermana. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos somos pecadores, todos estamos condenados por nuestros pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, ok. Entonces, aquí vemos que se nos habla muy claro quiénes somos, cuál es nuestra condición como seres humanos. Somos pecadores. Estos dos malhechores murieron cuando los soldados quebraron los huesos de sus piernas para que murieran rápidamente. Y esto nos lleva a entender que todos mueren porque todos vamos a morir, todos tenemos que morir. Ni uno va a resucitar, ni uno va a volver a nacer. No hay nada más cierto de que todos vamos a morir. El problema aquí es que la gente nunca estamos preparados para nuestra muerte. La muerte llega de repente y sin avisar, en el momento menos esperado, y pues al final nos damos cuenta que lo querramos o no lo querramos, que todos tenemos que morir. Entonces, en este sentido, estos dos hombres representan a todos los seres humanos en su muerte, porque son pecadores igual que nosotros. Entonces, estos dos hombres se encontraron justo en este momento, como todos debemos hacerlo, que solo la eternidad importa. ¿Qué les importa ahora cuando cuelgan en esas cruces sin ropa, sin dinero, sin celular, sin carro, sin nada de este mundo? Lo único importante para ellos es que tienen que encontrarse con Dios. Solo la eternidad les importa ahora. O sea, imagínense lo que nos dice este folletito, este librito, que en el momento justo en que están en la cruz, no les importa absolutamente nada más que enfrentarse a Dios y a la eternidad. Y aquí, pues es un conflicto, porque no todo el mundo podemos entender este tipo de situaciones, y más cuando estamos comenzando un año, que creemos que tenemos todo el año para poder ser lo que nos propongamos y que lo vamos a lograr. Entonces, al final del día, yo les comparto que la eternidad es lo único que nos debe de importar ahorita y en el momento en que tengamos que dar cuentas. Entonces,
han pasado casi 2000 años, nos dice este folleto, desde que estos hombres fueron crucificados, pero lo más importante de esto es que uno está en los cielos y el otro está en el infierno. La pregunta aquí, y esta pregunta es muy importante, ¿qué es lo que originó esta gran diferencia? ¿Por qué uno de los malhechores está en el cielo y el otro está condenado? Bueno, pues la diferencia se basa en una sola palabra, que es la actitud que tuvieron hacia el hombre que estaba en medio de ellos, que es el Señor Jesucristo. Aquí, ¿quieres comentar algo? Sí, la actitud que ellos tuvieron hacia el Señor Jesucristo es que uno creyó y el otro lo rechazó. Ellos dos eran exactamente igual, estaban en la misma condición. La Biblia no menciona que uno era mejor o el otro era peor, estaban en la misma situación. Sin embargo, por la actitud que ellos tuvieron hacia el Señor Jesucristo es que uno se salvó y el otro se perdió. Entonces, pues vamos a ver ahora las características del ladrón condenado y luego vamos a ver las características del hombre que se salvó. Y ahí podemos nosotros ver en quién nos queremos identificar. Así es. Entonces, pues tenemos al ladrón condenado, que es lo primero que vemos porque está condenado. Bueno, por lo tanto tenemos que pensar que estos dos, o sea, insiste el librito en decirnos que debemos de pensar que estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Usted mismo ahora o cree en Cristo o lo rechaza. Hay tres notables características en el hombre que lo rechazó, se los voy a leer. Pero el hombre puede rechazar a Cristo en el mismo momento de su muerte. El hombre puede estar muy cerca del Salvador y perderse. El hombre puede desear y aún pedirle a Cristo que le salve y sin embargo perderse. Entonces, número 1, rechazarlo al morir. Una persona puede rechazar a Cristo aún en el mismo momento de su muerte. He aquí que un malhechor muriendo crucificado y que en pocas horas tendría que enfrentarse al juicio eterno, sin embargo, aún ante la muerte se revela burlándose del Salvador, del hombre. Creo que este hombre había visto a Cristo y oído de él antes, había escuchado a lo mejor alguna predicación de Jesucristo y pues haya estado en medio de las multitudes que seguían a Jesucristo y pues él definitivamente él sabía algo acerca de nuestro Señor, ya que sabía quién era él precisamente y aquí hay un versículo en donde él le dice a él de una manera burlona, con faltas de respeto, o sea, que no venían en ese momento. ¿Nos quieres leer, por favor? Lucas 23:39. Lucas 23:39. Le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, nosotros vemos aquí, si tú eres el Cristo, o sea, él era el Cristo, y se lo dice en un tono de burla, de falta de respeto, y le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí es más profundo lo que estamos viendo de lo que realmente se dice, lo que dice el versículo. Nosotros hemos visto ahora en estos días que se nos presentan pues teorías religiosas, no sé cómo llamarlo, en donde nos dicen que si tú te portas bien, que si tú haces el bien, que si le das dinero a los pobres, si apoyas a causas nobles, eres fiel, todo ese tipo de cosas, tienes el cielo garantizado. Eso es de alguna manera o de toda la manera estar negando a nuestro Señor Jesucristo lo que hizo por nosotros. Este versículo que dice sálvate a ti mismo y a nosotros precisamente encierra el hecho principal de que para que el Señor Jesucristo nos pudiera salvar a nosotros necesitaba morir
necesitaba morir y resucitar. No podía salvarse él porque entonces no se hubiera podido cumplir la obra de poder salvarnos a usted y a mí, si no ha sido por su muerte. Y ese es el principal error de esta persona, que no lo entiende él, que nuestro Señor Jesucristo necesitaba morir para luego resucitar, porque con su muerte nos iba a limpiar de todos los pecados. Ahora, hay otra circunstancia aquí muy importante. Todas las circunstancias están en contra el ser salvo a última hora. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas personas hemos escuchado a través de nuestra vida que dicen: no, yo voy a aceptar a Cristo en el lecho de muerte, cuando ya me esté muriendo, en el último momento. Pues resulta que pues eso es muy poco probable que llegue a pasar, porque no es así como funciona esta situación. Nosotros podemos estar en el lecho de muerte, y precisamente en el lecho de muerte nosotros podemos estar con una enfermedad mortal en donde tenemos medicamentos y no nos deja pensar o razonar de la forma adecuada y poder entender cuál es nuestra situación en ese momento. Aparte de eso, cuando uno se enferma, que se enferma gravemente, pues lo que espera es curarse. Entonces lo que menos quiere es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y se ha comprobado, se tiene comprobado con estudios, de que pocas personas en los últimos momentos de su vida son los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. De hecho, la Biblia nos habla de un solo pasaje en donde una sola persona en su lecho de muerte aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y eso es muy, muy significativo, porque nada más es una sola persona para que nosotros no podamos creer que eso puede suceder. De que si hay personas que lo llegan a hacer, claro, si hay personas que lo llegan a hacer, pero pues las estadísticas como están ahorita, pues probablemente la forma de morir de la mayoría de la gente ahorita, pues así es, muy rápido, en forma violenta, o enfermedades muy severas, muy críticas, en donde pues tienen que estar sedados, drogados, que no te dejan pensar más allá de conscientemente. ¿Quieres agregar algo? Ajá, así es. Si una persona con sus 5 sentidos y buena salud y en pleno uso de sus facultades mentales no se enfrenta al asunto de su salvación, hay pocas razones poco probable creer que lo va a hacer cuando esté agobiado por el dolor, o ardiendo en fiebre, o pues delirando en alguna enfermedad. No es en vano el llamado que nos hacen las Escrituras en el pasaje de 2 Corintios 6:2, dice: he aquí ahora el día de la salvación. No es algo que podemos postergar para cuando sea un anciano, cuando X, o sea, el día es hoy, ¿verdad? Hay otro pasaje en Hebreos 3:15 que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muy pocos de los que se esperan hasta el último momento hacen una decisión por Cristo. Cuando se rechaza a Dios repetidas veces, pues también la conciencia se entorpece, el corazón y el alma se pueden endurecer. Entonces, si usted rechaza a Cristo hoy, será factible que lo rechace también mañana. Ahora el punto número 2. El punto número 2 habla cerca pero perdido. La segunda cosa que aprendemos del ladrón perdido en la cruz es: un hombre puede estar muy cerca del Salvador y estar perdido. Este ladrón estuvo muy cerca de Jesús, como nos podemos dar cuenta. Estaba crucificado exactamente al lado de él. Y lo más importante aquí era que
este ladrón podía escuchar la agonía de nuestro Señor Jesucristo, podría escuchar sus lamentos, lo podía escuchar independientemente de toda la muchedumbre que estaba alrededor abucheando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba demasiado cerca. O sea, imagínense ustedes si estaba crucificado, si se hubiera quitado los clavos, lo podía tocar a nuestro Señor Jesucristo. Estaba demasiado cerca. Pero estar cerca, hermanos, amigos, no es suficiente. Usted puede estar muy cerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y sin embargo puede estar perdido. Puede haber estado usted muy cerca desde la niñez, puede haber sido hijo de pastor, puede haber sido hijo de personas entregadas a los caminos de nuestro Señor Jesucristo y no estar perdido. Ese es el principal mensaje. Aquí quiero hacer una pequeña pregunta al hermano Carlos. ¿Cómo vamos en tiempo, hermano? Adelante. Ok. Entonces, ¿algo que quieras agregar? Pues que no por ser hijos de padres consagrados o ir todos los domingos desde pequeños, conocer las escrituras, haber aprendido a orar, ir a escuela dominical, no garantiza eso la salvación, ¿verdad? La salvación debe ser algo consciente, no se hereda, no es solamente por asistir a la iglesia. Ok, perfecto. Y aquí nos hace una pregunta en este librito, dice que es muy interesante, dice: ¿no quiere usted, antes que vuelva a pasársele esta convicción, decirle sí al Salvador y arreglar este importante asunto de una vez por todas, y no solamente estar muy cerca, sino también recibir a Jesús y ser salvo? Esta pregunta es muy importante con todo lo que, si nosotros razonamos todo lo que hemos estado viendo antes. El tercer punto es orando pero perdido. Una tercera cosa nos llama la atención con respecto a este ladrón en la cruz. Él quería ser salvo y aún le pidió a Jesús que lo salvara, pero sin embargo estaba perdido. Esto es muy importante porque aquí nos está tratando de decir, o nos está diciendo, que no solamente es creer para ser salvo. Entonces vemos en Lucas 23:39 que dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nos vuelve a citar otra vez el librito este versículo. Le pidió a Cristo que lo salvara, sin embargo estaba perdido. Él no quiso ser salvo de acuerdo con el plan de Dios y buscó lo que hoy llamaríamos el camino moderno, que era, como les platicaba hace rato, que no es por la muerte de Cristo, sino por su vida y su ejemplo. Entonces, necesitamos entender que para que nosotros podamos ser salvos, Cristo debió morir y resucitar por nuestros pecados. Así es como nosotros llegamos a ser salvos. No por la manera de que si damos a los niños pobres o a las gentes que están en la calle nosotros les regalamos cosas, o damos en la iglesia donde nos reunamos cantidades fuertes de dinero, o participamos, inclusive me atrevo a decir, hablando frente a ustedes aquí, esto no es para nosotros la forma como nosotros debemos de salvarnos. No es por obras, es por gracia, ¿verdad? Dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es. Perfecto. Bueno, déjenme, le damos vuelta aquí a la hojita.
Ahora vamos a ver las características del malhechor que se salvó. Ahí se mencionan 5 características. ¿Las quieres leer, por favor? En primer lugar, él temía a Dios. En segundo lugar, reconoció que era un pecador. El tercer punto es, reconoció que Cristo no tenía pecado. El 4, confesó que él era el Señor. Y 5, creyó en la resurrección del Señor Jesucristo. Perfecto. 5 cosas de las cuales vamos a decir algo. ¿Quieres empezar tú? ¿Lo digo yo? Como tú te sientas. No, pues brevemente, en primer lugar, él temía a Dios, porque él le dijo al otro malhechor que estaba del lado izquierdo, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿No tienes miedo ante la misma muerte y la eternidad? ¿No sientes temor? Pues mucha gente dice que no debemos de tener temor, en nuestros días eso se nos enseña, ¿verdad? Pero sin embargo, sí, es falso de que el tener miedo no es, o sea, hay que tener un temor reverente, porque pues hay una eternidad y debemos de estar pensando en función a la eternidad, no en las cosas temporales de este mundo, ¿verdad? Porque son temporales. Entonces sí, debemos tener un temor reverente hacia Dios, y por eso el que sí se salvó tuvo temor de Dios y aún le dijo al otro malhechor que porque él no tenía el temor de Dios. También aquí hay algo muy, muy interesante. Vivimos en una sociedad regida por el temor, porque pues trabajamos para tener un techo, si no trabajamos tenemos el temor de no tener un techo. Aquí nos dice que o sea, básicamente estamos en una sociedad del temor. Si nos enfermamos, tememos que nos vamos a morir y por eso vamos con el médico. Entonces, el temor está muy infundido, pero aquí hay una situación muy interesante. Cuando los pastores o los predicadores hablan acerca del temor de Cristo, la gente les dice que son falacias y que están asustando a la gente y que no es así, que no es con temor como se debe de hacer las cosas. Pero si nos damos cuenta nosotros siempre vivimos en el temor. Vamos a la escuela porque tenemos temor de no ser nadie en la vida. Tenemos un carro porque tenemos temor de que la gente nos vaya a decir que no somos nadie. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos acerca de esto. Entonces, tenemos que tener temor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. ¿Algo más? Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces todos vamos a algún día a estar en la presencia de Dios, y ahí pues se va a definir dónde vamos a pasar nuestra eternidad, según lo que nosotros hayamos decidido, si recibir o rechazar a Cristo aquí en la tierra, porque aquí es donde nosotros decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Segundo punto. Reconoció que era un pecador. Este ladrón tuvo la humildad para aceptar que era un pecador. Entonces, en Lucas 23, 40, 41, vemos algo. Le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estos versículos, este ladrón, el de la derecha, se los está diciendo al de la izquierda. Le está dando a entender al ladrón que no quiere aceptar a Cristo, que no le teme, que él está, aquí vemos la palabrita temer, que está relacionada con obras. Puedes llegar a hacer lo que tú quieras, que no es el caso. Él reconoció que era un pecador, y
el punto aquí es que nosotros nunca vamos a poder ser salvos sino hasta que reconozcamos lo mismo, que somos pecadores. Cristo murió para salvar a los pecadores, y mientras nosotros no reconozcamos el pecado, nadie podrá ser salvo. El tercer punto, reconoció el poder de Jesucristo. Este ladrón, el ladrón de la derecha, reconoció que Cristo podía salvarlo. Él declaró que Cristo no tenía pecado y por lo tanto podía expiar la culpa de otros. Si Cristo hubiera sido un pecador, no hubiera podido haber muerto por otros, ya que no bastaría la eternidad para expiar sus propios pecados. Pero el ladrón vio en Jesús el Santo de Dios y dijo: mas ningún mal hizo. En Lucas 23:41. Ok, punto número 4. Confesó que Él es el Señor. Y luego el ladrón confesó que Cristo era el Señor, diciendo en Lucas 23:42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí este versículo es muy muy interesante porque el ladrón de la derecha ya estaba entendiendo que para que pudiera venir necesitaba morir, y para morir y venir necesitaba resucitar. Entonces ahí ya estaba confesando que Jesucristo era el Señor. En el punto número 5, creyó en la resurrección de Cristo. Exactamente. Y después dice el librito, después confesó fe en la resurrección. Cristo, si nosotros notamos, en ese momento en la cruz estaba muriendo. No obstante, el ladrón dijo: cuando vengas en tu reino. Aquí nos vuelve a decir que creyó que este Jesús moribundo iba a morir, iba a resucitar, y iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, al aceptar eso, fue salvo, porque ese es el camino a la salvación. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En otras palabras, hay que creer en la salvación, en el Evangelio de las buenas nuevas de que Cristo murió y fue sepultado y resucitó otra vez. Si nosotros creemos esto y estamos dispuestos a confesar a Cristo como nuestro Señor, seremos salvos. Basándonos en esta confesión, el Señor Jesús contesta. Muy interesante la contestación. Sí, en Lucas 23:43 le dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, este librito nos nos hace una pregunta, dice: ¿no quiere creer en Él ahora mismo y recibirlo por fe? Puede ser que usted sea uno de esos que dice: yo siempre he creído y sin embargo no soy salvo. Entonces permítame preguntarle: ¿ha aceptado a Cristo como su Señor? ¿Lo ha aceptado definitivamente por un acto de fe? Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo, recíbalo como su Salvador y ahora mismo confiéselo públicamente. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues el ladrón en la cruz no podía hacer nada para salvarse. Sus manos estaban clavadas al madero. No podía esforzarse y no podía caminar porque pues, sus pies también estaban clavados en la cruz. Pero había dos cosas que no estaban clavadas: su lengua y su corazón. Estaban libres de tal manera que su lengua confesó y con su corazón creyó. Entonces, pues tampoco usted puede ganarse la salvación por sus obras, ¿verdad? Puede creer y puede confesar a Jesucristo como su Salvador, de acuerdo a los versículos que veíamos en Romanos. Y haciendo estas dos cosas, ¿cuál es la recompensa? La promesa: será salvo. Así es, hermano, hermana, amigo, amiga que nos está viendo. Este estudio está basado pues en la vida de nuestro Señor Jesucristo,
Pero en este momento en que está comenzando el año, en que todo el mundo nos estamos haciendo propósitos que esperamos cumplir y que espero que así sea, que los pueda cumplir, yo creo que el propósito más importante que puede hacer usted tomar en este día es precisamente hacer a Cristo como su Salvador personal. Y para eso, pues yo lo invito ahora mismo a que haga esta oración junto con nosotros, a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que repita después de nosotros lo que nosotros, la oración que le vamos a decir, para que usted en este momento logre ese propósito importantísimo que tal vez usted haya estado posponiendo por mucho tiempo, por situaciones que pues solamente usted sabe, que nosotros lo invitamos en este momento a que haga esta oración para que ya definitivamente de una vez y de por todas arregle ese asunto que tiene pendiente con nuestro Señor Jesucristo y empiece una vida nueva en nuestro Señor. Entonces lo invito a que incline su rostro, a que cierre sus ojos y repita conmigo: Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted hizo esta oración y ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, lo felicito. Y pues bueno, hasta aquí es el capítulo 2 de este libro de Religión o Cristo. Espero que haya sido de bendición para usted. Y pues le deseamos, mi esposa Marta y yo, la hermana Marta y yo, lo mejor para este año 2021, que todos sus deseos se cumplan y que Dios, nuestro Señor, lo acompañe siempre. Muy bien. Gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos en esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Asimismo, que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altarista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y que nos podamos reunir nuevamente. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.